Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más del curso de Python. En esta oportunidad comenzaremos a ver el tema listas. Antes de comenzar te pido que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos semana a semana. Comencemos. Listas, ¿qué son? Básicamente las listas en Python son colecciones de datos. Estas listas de datos pueden ser de distintos tipos, cosa que no sucede en otros lenguajes de programación. Como ejemplo, podemos listar o declarar una lista en donde le podemos asignar una serie de valores. Como por ejemplo, tenemos lista que es igual a 1, 2 y 3. Si nosotros llamamos a esa lista, nos imprimirá su contenido, en este caso 1, 2 y 3. ¿Cómo definimos una lista? Para definir una lista basta con poner lista, que es el nombre que vamos a utilizar, y este nombre puede ser cualquier otro. En este caso estamos usando lista, y lo igualamos con corchetes abiertos y corchetes cerrados vacíos. De esta forma estamos creando una lista vacía de elementos. También podemos crear una lista y asignarle un valor directamente. Como por ejemplo, creamos la lista y la igualamos con los números 1, 2 y 3. Si nosotros llamamos a esa lista, nos imprimirá su contenido completo, que es 1, 2 y 3. ¿Cómo agregamos elementos a una lista? Para agregar elementos a una lista podemos utilizar o lo podemos hacer de distintas formas. Una de las formas es utilizar el método append, que está relacionado con lo que son las listas. Entonces, para eso llamaremos a nuestra lista, agregaremos el punto y el método, en este caso append, y entre paréntesis el número que queremos agregar a nuestra lista. Este número lo agregará al final de nuestra lista. Si nosotros generamos o llamamos a la lista, la imprimimos, nos devolverá el número que agregamos. En este caso 3, porque la lista no tiene más números. También lo podemos hacer agregando directamente el contenido de nuestra lista, como vimos anteriormente. Y por último, podemos hacer de forma incremental, como si fuera un acumulador. Para eso llamamos a nuestra lista ahora tiene los datos 1, 2 y 3, y con el signo más e igual vamos a agregar otros 3 datos, en este caso 4, 5 y 6. Estos nuevos valores los agrega a los que ya tenía y los pone al final de la lista. Si yo llamo a mi lista nuevamente, me va a imprimir 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo podemos seguir agregando elementos a nuestra lista? Podemos usar el método extend, en donde vamos a extender nuestra lista agregando estos valores que mostramos en el ejemplo. Si yo tengo la lista anterior donde tengo 3, 4, 5 y 6 y mediante la propiedad extend, extiendo mi lista agregando los nuevos elementos, que serían 7, 8 y 9. Mi lista me quedará con 3, 4, 5, 6, 7 y 9. También puedo insertar. Para insertar elementos lo puedo hacer de forma ordenada, es decir, puedo agregar elementos a mi lista en determinada posición. Por ejemplo, si yo llamo a mi lista y le agrego el método insert, utilizando el método insert, en el primer elemento, en esta dupla que le agrego en el insert dentro de los paréntesis, va la posición que quiero agregar y seguido a esto el elemento que voy a agregar. En este ejemplo estoy agregando el elemento 33 en la posición 1. Recuerden que las listas tienen un par valor que me representa
primero la posición del elemento y segundo el elemento. Dentro de una lista, cada elemento tiene una posición y esa posición en las listas empiezan desde 0, ¿sí? No es que empiezan a contar de 1, sino que empiezan a contar desde 0. Entonces, si yo tengo una lista de 3 elementos, el primer elemento va a estar en la posición 0, el segundo elemento va a estar en la posición 1 y el tercer elemento va a estar en la posición 2. Entonces, en este caso, si yo agrego el elemento 33 en la posición 5, mi lista me quedará 3, porque es la posición 0, 33 porque es la posición 1 y después seguirá con 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Veamos cómo queda. Efectivamente, si yo llamo a la lista, me va a quedar 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y acá pongo como una advertencia, ojo que el primer elemento en las listas siempre es 0. De esta forma podemos insertar en cualquier posición un elemento en nuestra lista. Si la posición es mayor a la cantidad de elementos que tengo en mi lista, este elemento lo pondrá al final. Y si mi posición o la posición que estoy queriendo insertar es inferior a la posición inicial, esta la pondrá al principio de la lista. Consulta sobre elementos en una lista. Bueno, si yo necesito consultar un elemento particular en mi lista, yo puedo llamar a la lista y entre corchetes poner el número de la posición que quiero consultar. De esta forma, si yo llamo a mi lista en la posición 4, me traerá el número 5, ya que estoy consultando el elemento en la posición 4. Si yo, por error, llamo a un elemento mucho más grande de la posición que tengo ocupada en mi lista, me devolverá un error. Y el error que me devolverá Python es que estoy fuera de rango para el índice que estoy llamando en mi lista. Es decir, ese índice que estoy tratando de imprimir no existe en mi lista. Hay que tener cuidado con esto en el manejo de las listas para no caer en el error de tratar de imprimir o de consultar un elemento de la lista que no existe. Por el contrario, si pongo una posición menor a las posiciones de mi lista, es decir, por ejemplo, -1, si yo pongo -1, mi lista siempre va desde 0 en adelante. -1 es inferior a la primera posición. Lo que hace es, comienza por el final y me trae el primer elemento del final de la lista, ¿sí? En este caso me traerá 9 si yo consulto por -1. ¿Cómo eliminamos elementos en una lista? Bueno, para eliminar elementos en una lista yo puedo utilizar el método pop. Este método lo que hace es, me va a traer el último elemento de la lista, me lo va a mostrar y me lo va a eliminar. ¿Cómo sería esto? En la lista que yo tenía anteriormente, que llegaba hasta el 9, me va a borrar, me va a primero mostrar el 9, que es el último elemento, y me lo va a eliminar. ¿Sí? Si yo consulto la lista nuevamente, me traerá todos sus elementos menos el último, que es el 9. Me traerá 3, 33, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, si yo quiero eliminar un elemento en determinada posición, puedo llamar a mi lista con el método pop y ponerle la posición en que quiero eliminar el elemento. En este caso estaría eliminando el elemento en la posición 2 y mi lista me queda 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Elimina el elemento 5 según el valor. Si el elemento no existe, da error. Por ejemplo, yo puedo poner list remove y en este caso me está eliminando no basándose en una posición, sino basándome en el elemento de la lista. El remove lo utilizo para borrar un elemento, no haciendo uso de su posición. Entonces, si yo utilizo el método remove del elemento 5, me lo va a eliminar de la lista. Si el elemento no existe, va a dar un error.
Tengamos cuidado con esto, debemos estar seguros antes de usar el remove que ese elemento sí existe en la lista, si no dará error. Otras operaciones que podemos utilizar con listas. Podemos saber si un elemento existe en una lista. Para esto podemos utilizar el número del elemento que estamos buscando y poner si existe en nuestra lista con el inLista. Si el elemento existe, me devolverá verdadero. Si el elemento no existe, me devolverá falso. Esto es importante conocerlo y es de gran utilidad si queremos borrar un elemento con remove y no sabemos si existe. Podemos consultar primero si existe el elemento para después borrarlo y así evitar que nos dé error. También podemos utilizar el método index pasándole la posición o el elemento, mejor dicho, que queremos buscar, y nos va a devolver en qué posición está ese elemento. Si yo de mi lista paso index y busco el elemento 3, me va a devolver que está en la posición 0. Recuerden que esto devuelve la primera posición en que encuentra el número 3, comenzando siempre desde determinada posición. Es decir, si yo en mi lista tengo más de un número 3, me va a devolver siempre la primera posición en que encuentre el 3, independientemente si hay más números 3 en mi lista. Si yo quiero saber si un elemento existe en mi lista a partir de determinada posición, lo que puedo usar es index, en donde primero paso el elemento que estoy buscando en mi lista y seguido de la coma a partir de qué posición voy a buscar en mi lista. Es decir, si yo pongo lista.index, busco el número 3 a partir de la posición 2, va a buscar a partir de la posición 2 si encuentra un número 3. Y en base a eso me devuelve la posición en que encuentra. También puedo utilizar otra operación que es la operación count, que lo que hace es me devuelve la cantidad de veces que encuentra un elemento en una lista. Por ejemplo, si yo pongo lista.count y entre paréntesis 7, me va a devolver la cantidad de veces que encuentra el número 7 en mi lista. En este caso me devuelve 1 porque lo encuentra una sola vez. Siguiendo con otras operaciones con lista, tenemos que podemos ordenar una lista. Lo ordena de menor a mayor si son ordenables, es decir, si son de un tipo ordenable, ¿sí? Esto aplica para tipos numéricos, ¿sí? Si tenemos caracteres o tenemos de distintos tipos, no los va a poder ordenar a mi lista, ¿sí? De esta forma también tenemos otra operación que borra el contenido en una lista, y para eso podemos utilizar lista.clear, me borra toda la lista, o puedo llamar a mi lista con corchetes y lo que estoy haciendo es definiendo nuevamente esa lista pero vacía. También tenemos otras operaciones como contar la cantidad de elementos de una lista. Para eso utilizo la operación len y entre paréntesis la lista y me devuelve la cantidad de elementos. Puedo saber el elemento mínimo de una lista. Para eso utilizo la operación min y entre paréntesis lista y me devuelve el elemento más chico. O puedo conocer el elemento mayor o el máximo elemento de la lista. Para eso utilizo la operación max entre paréntesis lista y me devuelve el elemento más grande de mí. Muy bien, con esto hicimos un repaso de lo que son las listas en Python, las distintas operaciones que tenemos en Python respecto a las listas, cómo podemos trabajar con listas, y en el próximo video veremos ya un ejercicio práctico de cómo aplicar lista en el contexto de Python. Espero que este video se haya entendido. Es la introducción a lo que son listas y en futuros videos seguiremos trabajando con este componente.
No olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse los videos que subimos semana a semana. Los espero en la próxima. Hasta luego.